Bien, pues como he dicho, vamos a tratar de concluir hoy con el mensaje de efectos y consecuencias de una vida plena. Decíamos que Jesús nos ofrece, nos invita a vivir una vida llena de plenitud y sobre todo una vida abundante, no una vida mediocre, pobre. Pero para esto nuestra vida tiene que estar dedicada a la honra y a agradar a Dios en todo. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es importante que entendamos que estamos en la dispensación del Espíritu Santo y que sin el Espíritu Santo es imposible poder hacer la obra de Dios. Por eso debemos recordar que la salvación no es por obras, tú no actúas por obras, tú no recibes la salvación por obras, es por fe, es por gracia, es solamente por Cristo y lo que Él hizo. No debemos olvidar, por tanto, que la gloria, la honra y la paz son para todo el que hace lo bueno, y así es librado de la ira santa, justa y siempre justificada de Dios. Estuvimos viendo que existen dos puertas y por tanto existen dos caminos a seguir, una puerta ancha y otra puerta estrecha. Jesús nos dijo, entrad por la puerta estrecha. Esta es la puerta, este es el camino que nos conduce a la salvación, no hay otro. Pero nosotros decidimos por qué puerta andar. Porque en Mateo capítulo 7, verso 13, Jesús también nos dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El contraste está muy claro. La puerta estrecha te va a llevar a la salvación, pero existe otra puerta muy peligrosa, que es más atractiva, digamos, a los sentidos humanos, y Jesús la llama la puerta ancha. Es más fácil de transitar por esa puerta y muchos la eligen porque no les compromete a nada, pero que esa puerta lleva al camino de la perdición, de la condenación eterna. Por eso debemos escoger la vida, debemos escoger a Cristo, debemos escoger la bendición de la salvación y no la maldición de la condenación eterna. Tenemos dos caminos a seguir, no hay más. El primero es el camino del juicio, aquel que vive según su voluntad y haciendo lo que le da la gana. El segundo es el camino de la gracia, el que nos hace merecedores a la gracia de Dios, el camino que nos va a conducir a la vida eterna. Y estamos meditando sobre Hebreos capítulo 10, verso 25, que dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se refiere a la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando un creyente, yo lo llamaría supuesto creyente, deja de congregarse? O se congrega por hábito, por religión, por acto litúrgico y no de corazón. Primero se nos enfría el corazón cuando no nos congregamos. Hay una corriente hoy que dice que no hace falta ir a la iglesia, no hace falta congregarse, que desde casa tú puedes seguir a Cristo. Eso es una falacia, es una gran mentira, porque el escritor de Hebreos lo dice bien claro, que no dejemos de congregarnos. En segundo lugar, el creyente queda expuesto. El enemigo sabe que el cristiano aislado es más vulnerable. Es un cristiano en peligro. Tercero, perdemos el alimento, la mesa que hablaba Diego, la mesa que Dios pone delante de nuestros enemigos, esa mesa llena de su palabra, llena de su bendición. Si no nos congregamos, esa mesa que Dios pone, adereza delante de nosotros en cada congregación y en cada reunión, no la disfrutamos. Y por último, al dejar de congregarnos, dejamos de dar buen testimonio. La gente nos observa. Yo suelo repetir mucho que la gente está pendiente y cuando decimos que somos cristianos, está pendiente a ver si en verdad lo somos. Y estamos en el Salmo, aquí nos quedamos en el Salmo 122, versículo 1, donde David declara lo siguiente: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nos quedamos en este versículo, creo recordar la semana pasada o la anterior cuando compartí,
Y me gustaría meditar en este corto versículo y profundizar en él. David dice, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Sabéis que a mí me gusta hacer énfasis, lo suelo repetir muchas veces, que tenemos que tener coinonía los hermanos juntos, disfrutar de la compañía como hermanos. Entre los miembros de la Iglesia somos una familia. Debería haber ese anhelo, ese deseo, ese deleitarnos compartiendo con nuestros hermanos. La vida de la Iglesia es una vida congregacional, es una vida familiar. Todos somos miembros de una misma familia. Nuestra vida cristiana tiene que reflejar la consecuencia de comportarnos como esa verdadera familia de Dios que somos. Y también nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Una persona aislada que se va enfriando porque al no tener las brasas cerca, el fuego se apaga y entonces se va olvidando la oración, se va olvidando la lectura de la palabra y mucho menos la meditación en ella, que debemos hacer cada día. Nos vamos enfriando y a veces acabamos con dudas, la fe se nos va y nos vienen los problemas. Por eso es una necesidad, no digamos que es una opción, es una obligación y una necesidad el congregarnos, estar los hermanos juntos. La alegría, el gozo del creyente debe estar cuando acude a la casa de Dios a compartir, a estar en la presencia de Dios y a estar junto a sus hermanos. Repito lo que el salmista declara a David, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esto es una declaración tan sencilla, pero llena de gozo en el corazón de David. David no dice, me alegré cuando llegué a la iglesia, no, sino me alegré cuando me lo dijeron que íbamos a ir a la iglesia, ¿verdad? A la congregación, al templo. La expectativa de estar en la casa de Dios encendía y llenaba el corazón de gozo de David. Y ese debería ser también nuestro anhelo, nuestro deseo, alegrarnos cuando alguien nos dice, vamos a la reunión de oración, vamos a la reunión de la escuela bíblica, vamos a la reunión del domingo. Deberíamos alegrarnos y dar gracias por las personas dentro de las congregaciones que hacen eso, animar a la gente a venir, a congregarse. En este tiempo donde tantas voces nos llaman al trabajo, como consecuencia al cansancio, a la rutina, a las distracciones, que hay muchas, televisión, redes sociales, tantas cosas hay hoy en día que nos distraen. Hoy abundan cantidad de cosas que priorizamos, le damos prioridad, que nos entretienen y nos hacen perder el tiempo. No estamos en tiempo para perderlo. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos que debemos aprovechar cada problema. Cada problema debería ser una oportunidad para testificar de Cristo. Sobre todo el gran engaño que hoy existe. Hay muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores que enseñan doctrinas a su medida para que todo les vaya bien, no enfadar a nadie. Esos son asalariados, llamaba Jesús, los que trabajan, los que tienen la religión como un negocio. Todo esto, hermanos, impide, todas estas distracciones, estas voces, impiden que nos congreguemos. Pero qué gran bendición es poder oír esa voz diferente que nos dice, vamos a la casa del Señor. En vez de escuchar a aquellos que dicen, no hace falta ir a la iglesia tanto, no hace falta congregarse. Vamos a disfrutar de nuestra familia en Cristo. Y eso tendría que ser un anhelo. Si nos reunimos 3 veces a la semana, que pudieran ser 4 o 5. La iglesia primitiva se reunían todos los días. Qué importante es que haya personas, repito, en la iglesia que nos animen a venir. Si en realidad te consideras parte de la familia de Dios, no hay alegría que se pueda comparar al estar en comunión con los hermanos. Si en realidad crees y sabes que perteneces a la familia de Dios y lo deseas también,
deseas estar en la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial, en compañía de nuestros hermanos en la fe. Este Salmo de David es un cántico que expresa la emoción espiritual que siente el creyente verdadero ante la invitación de ir al templo del Señor a reunirse con la familia de Dios. Este pasaje breve, pero está cargado de una gran y profunda enseñanza que revela el corazón del verdadero adorador. Jesús dijo que el Padre busca ¿qué? Adoradores que le adoren de verdad, en espíritu y de verdad, en la verdad. El Salmo 122 no es un simple testimonio personal de David, sino un grito, una explosión de júbilo del alma que ha sido redimida y que halla en la comunión con Dios su mayor gozo. Alguien dijo que el fervor, el celo, el deseo ardiente del creyente se mide no por lo que dice en público, sino por el gozo que siente al entrar en secreto en la presencia de su Dios y luego disfrutar de la compañía de los hermanos. El creyente que realmente ha sido regenerado, o sea, nacido de nuevo, el creyente que ha nacido de verdad de nuevo, porque las iglesias están llenas de gente simpatizante y pocos nacidos de nuevo. No ve en la adoración una carga, no ve en la reunión con los hermanos una carga, una imposición, ni el estar en la presencia de Dios lo ve como algo que lo hacemos por cumplir y estamos deseando de terminar e irnos a casa, hacer nuestras cosas. Eso no es así. El verdadero discípulo, el verdadero cristiano actúa de otra manera, tiene deseo, se deleita cuando los hermanos estamos juntos y además si estamos en armonía, miel sobre hojuelas. Analicemos el versículo. Primero tenemos la fuente de la alegría y del gozo del creyente. David declara, yo me alegré personalmente. La palabra utilizada por David, alegre, viene de un verbo que no describe una emoción pasajera, sino un gozo espiritual profundo y permanente. David no dice, me obligaron a asistir, ni tampoco asistimos por rutina. Dice, me alegré. ¿Veis la diferencia? Este es el gozo, la alegría en el alma del creyente que ha conocido de verdad a Dios. No es alegría carnal, sino gozo espiritual. La alegría carnal, la alegría que nos ofrece el mundo es pasajera, desaparece cuando hay problemas. Pero el gozo espiritual, el gozo en nuestro espíritu, jamás desaparece, porque es el que nos fortalece en medio de las pruebas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y por eso perdura a pesar de las pruebas. Esa es la diferencia de la alegría carnal con el gozo espiritual. Luego es una alegría anticipada. No dice que se alegró al llegar, sino cuando fue invitado fue cuando se alegró. Sabemos que David tenía un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Y esta exclamación en el Salmo 122 demuestra precisamente el corazón de David. No esperó estar en la casa del Señor para alegrarse. Se alegró tan pronto como oyó la invitación. Así es el corazón de un creyente enamorado de Dios. Late con gozo solo con pensar estar en su presencia. El corazón agradecido, el corazón gozoso, se alegra estar en la presencia de Dios y además hacerlo junto con sus hermanos. También es una alegría, como digo, compartida. No fue solo un impulso individual. David dice, con los, en plural, con los que me decían. Vemos un sentido de comunidad, de hermandad espiritual. El creyente no debe caminar solo. El gozo de la adoración a Dios se multiplica cuando es compartido con otros hermanos en la fe, en el mismo sentir y en la misma visión. ¿Está comprendiendo?
Por eso el que no se reúne se pierde todas estas bendiciones. La invitación conmueve el corazón del creyente. Dice, me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Aquí vemos algo precioso, una exhortación llena de amor de unos a otros. Hermanos que nunca nos van a impulsar al pecado. Personas que siempre nos van a dirigir correctamente. No como la gente que nos rodea, la gente incrédula, esos te van a dirigir mal. Pero en la iglesia hay hermanos que nunca nos van a impulsar a pecar, sino todo lo contrario, sino a un culto de adoración y de alabanza a Dios. No se trata de ir al mercadillo, tampoco se trata de ir al cine, o iremos a un espectáculo cualquiera, sino a la casa de Dios iremos. ¿Veis la diferencia? La casa de Dios es un lugar donde Él está de una manera especial, donde su presencia es especial. ¿Por qué? Aunque Dios es omnipresente, está en todas partes, Él ha determinado manifestarse de una manera especial en su casa y en medio de su gente, de su familia. Y los que no se congregan se lo pierden. ¿Os estáis dando cuenta de la importancia de congregarnos? En el Antiguo Testamento era en el templo. Hoy es la iglesia reunida en su nombre. Las personas que somos lo que realmente somos la iglesia, que nos reunimos en su nombre en un local. Que al reunirse su iglesia y al estar en la presencia de Dios, ese local también es santo. ¿Estáis comprendiendo? Jesús dijo en Mateo capítulo 18, verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es una gran promesa de Jesús. No importa que seamos 2 o 3, si nos congregamos en su nombre, no en nuestro nombre o en nuestras maneras de pensar las cosas, de hacer, No, en el nombre de Jesús, cuando nos congregamos en su nombre. Él habita en medio de ellos. La importancia del lugar de adoración. Para David el templo no era solamente un edificio, era el lugar donde el nombre de Dios habitaba. Por tanto, su alma ardía con deseo por estar allí, en el templo, junto con la iglesia. El lugar donde Dios se manifiesta es y debe ser un lugar santo. El creyente que es maduro, que ha crecido espiritualmente, no desprecia la reunión de los santos, no menosprecia la reunión, tampoco es indiferente al culto a Dios, no ve la adoración como iglesia como una opción, sino como algo vital para su alma, algo necesario, algo que da vida. Y es una exhortación que fortalece. Me decían. Esto nos habla de una voz constante, un llamado perseverante. Es de gran bendición tener hermanos que nos animen a buscar al Señor, hermanos. Vivimos tiempos en que muchos, en vez de animar, desaniman. ¿Para qué vas a la iglesia tantas veces? No hace falta ir tantas veces a la iglesia. Y te lo dicen incluso hermanos, supuestos hermanos. No hace falta ir tanto a la iglesia. ¿Para qué? Por eso digo que hay muchos que en vez de animar a ir como animaban a David, hay muchos que desaniman. Pero el corazón lleno del amor de Dios se alegra cuando otros llaman y animan a la comunión con Dios y con la iglesia. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Primero, para poner en práctica, que es de lo que se trata, poner en práctica lo que aprendemos. Eso es sabiduría, eso es de ser sabios. Poner en práctica lo que aprendemos, lo que conocemos, porque ha sido enseñado. Debemos examinar nuestro corazón, lo primero. ¿Tu corazón siente gozo cuando vienes a la casa de Dios? ¿O lo consideras una carga? ¡Ay!
que me quedaría durmiendo toda la mañana y tengo que ir a la iglesia. Menuda carga. Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Te sientes gozoso cuando despiertas un domingo en la mañana y sabes que vas a venir a la iglesia a estar en la presencia de Dios, a ministrar a Dios lo primero con nuestra alabanza y que Él nos ministre con su palabra, nos ponga esa mesa, aderece esa mesa delante de nosotros? ¿Te sientes gozoso? ¿O lo consideras una carga, una obligación? Hermanos, si adorar a Dios un día a la semana te es mucho, ¿para qué vas a ir al cielo, que allí es continuo adoración a Dios? Si aquí no puedes un rato, una hora y media, en el cielo vas a estar toda la eternidad adorando a Dios. Hermanos, el problema no está en el culto, sino en el corazón. Un corazón frío ve el culto como una rutina. Alega, siempre es lo mismo. Hay personas que lo dicen y no vienen. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. Hermanos, ¿cuántas cosas hacemos al cabo del día que hacemos todos los días? Y eso ya no es hábito, eso ya no es hacer lo mismo. Somos seres de hábitos, de costumbres repetitivas. Vamos todos los días a trabajar, eso es una rutina, ¿verdad? Pero vamos. Todos los días comemos, ¿verdad? Es una rutina, pero lo hacemos. Todos los días nos echamos un rato la siesta, ¿verdad? Es una rutina, pero lo hacemos. En cambio, venir a la iglesia es una rutina, y como es una rutina, no lo hacemos. ¿Os dais cuenta de la hipocresía humana? De lo hipócritas que somos a veces. Un corazón regenerado, nacido de nuevo, lo ve como un disfrute, un deleite, y disfruta en la presencia de Dios junto con sus hermanos. Pero lamentablemente hay corazones fríos, hay más corazones fríos que corazones regenerados, nacidos de nuevo. En segundo lugar, sé tú también uno de los que animen a otros. En vez de ser animado, sé tú también uno de los que anime a los demás. Yo te preguntaría, ¿invitas a otros con gozo a que se congreguen? ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dicho a alguien, vamos a congregarnos a la reunión de oración? ¿O vamos a aprender en la escuela bíblica para que nadie nos engañe? ¿O vamos a adorar a Dios en el culto dominical? ¿Cuándo ha sido la última vez que has animado a alguien? No quiero que me respondas, respóndete tú mismo. ¿Eres un instrumento de edificación y de unión o de dispersión? ¿Sabéis que el diablo ataca a las que se despistan del rebaño? Cuando una oveja se sale del rebaño, es mucho más vulnerable al ataque del lobo. ¿Qué es lo que ocurre con los que no se congregan? El diablo los tiene ahí, ¡bum!, se los traga. Y luego, ¡ay!, si yo hubiera hecho caso. La iglesia necesita creyentes que, como David, se alegren con la invitación amorosa de ir a la casa del Señor. Por tanto, no descuides, otro consejo, no descuides el culto público. Existe un culto privado que debemos hacer cada día a Dios, tener una comunión, una meditación de su palabra, un trato de calidad con Dios, tu Padre Celestial. Pero no descuides el culto público. En un tiempo donde muchos abandonan la comunión de los santos, debemos mantenernos firmes. Y recordemos, Hebreos 10:25, no dejar de congregaros, como algunos han cogido esa costumbre. Hoy en día, el culto es una cita divina.
Dios te cita. Y lamentablemente, y esto va también para los que estáis aquí, que cuando hemos empezado el culto habíamos 6. La puntualidad a la cita con el Señor es obligatoria. ¿Por qué llegamos tarde a las congregaciones? ¿Por qué llegamos tarde a las reuniones? Explicarme por qué. ¿Queréis que la cambiemos de hora? Para que tengáis más tiempo. Pero seguro que vais a seguir viniendo tarde. Porque esa falta de respeto a Dios. Cuando deberíamos estar media hora antes o una hora antes para arrodillarnos, para poder glorificar y adorar a Dios como Él se merece. Y no llegar cuando la alabanza ya está terminando. ¿Qué adoración le traes a Dios? ¿Qué manera de adorar a Dios es esa? Siendo impuntuales con la cita divina, que es Dios con quien tenemos la cita. Seguro que si tenéis cita con el presidente de la comunidad autónoma, por poner alguien cercano, llegaríais con tiempo de sobra. Pero tenemos la cita con Dios ya. Vamos, es que la alabanza, los músicos se hacen muy pesados. Pero si los músicos no son los que alaban, eres tú quien tienes que alabar. Ellos te incitan a la alabanza, te empujan, te ayudan. Pero tú tienes que venir con la actitud de adorar y de alabar a Dios. Y si llegas tarde, llegas con nervios. Llegas como... No estás relajado o relajada para adorar a Dios como se merece. Por eso yo aconsejo, el que viene un cuarto de hora antes, ya llega tarde. Porque hay que tener tiempo para arrodillarnos, para orar, para que Dios nos pueda hablar. No sé si Dios está hablando esta mañana, no lo sé. Yo me alegré, dice David, con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Esta es la confesión y el reconocimiento del alma que ha sido tocada por la gracia de Dios. ¿Tú has sido tocado por la gracia de Dios? Demuéstrale tu agradecimiento. Es también el cántico de un creyente cuyo corazón no está en las cosas de este mundo, sino en el Dios que habita en medio de su pueblo, de su iglesia. Hermanos, que este versículo no solo sea un texto en nuestra Biblia, sino una realidad en nuestra vida cristiana. Que cada vez que se nos digan, vamos a adorar, nuestro corazón pueda responder con gozo, yo me alegré. No se trata de una obligación, repito, ni de una costumbre vacía, una ceremonia. David no iba a la casa del Señor para cumplir con un acto religioso, con una liturgia. Lo hacía con gozo, con alegría en el alma. ¿Cómo lo hacemos nosotros? David se sentía parte de algo muy especial, ser parte de un pueblo que camina y avanza junto, en armonía. Un pueblo que no camina solo, un pueblo que camina en unión y en armonía hacia la meta y el propósito divino. Así también nosotros cuando venimos al templo, no venimos a estar solos, venimos como cuerpo de Cristo. Menuda responsabilidad. Es un gran privilegio ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es un gozo, un privilegio. Si no lo es, algo pasa en tu vida. Es un gozo y tener un privilegio grandísimo, el considerarnos y que el Señor nos adopte. Pero eso conlleva también una gran responsabilidad, que es agradar a Dios en todo. Cuando venimos al templo, repito, no venimos a estar aislados, a no hablar con nadie, a empezar a conocernos, como hace poco decía yo. Seguramente si te dijera cómo se llama la persona que tienes a tu izquierda, muchos acertarían, pero todos sabemos cómo se llama el que tenemos a nuestra izquierda o a nuestra derecha. ¿Sabemos cómo se llaman? ¿De verdad? ¿Todos?
En la familia debemos conocernos todos. Saber cómo nos llamamos, como mínimo. Y luego hablar, dialogar. No venir al culto, terminar la reunión. Y cuando muchas veces quiero saludar a alguien, digo, ¿dónde está? Pues ya se ha ido. Tremendo, hermano. Somos el cuerpo de Cristo y venimos a alabar. Venimos a recibir los consejos que hay en su palabra. Venimos a disfrutar como la familia de Dios que somos. Y estamos unidos por un mismo espíritu. Y en ese mismo espíritu podemos comer de la mesa que el Señor nos prepara en cada reunión. ¿Te alegras cuando te invitan a la casa de Dios? Te llena de gozo saber que allí encontrarás consuelo, palabra viva, palabra que da vida, y la compañía de los hermanos en la fe. ¿Te alegras de verdad? ¿Te gozas? Hermanos, debemos permitirle al Señor que renueve en nosotros ese gozo, ese anhelo por estar en su presencia, ese anhelo, ese deseo ardiente de hacerlo en coinonía con el resto de la familia de Dios. Que no caigamos en el engaño y en la mentira, escuchando esas voces que dicen que no hace falta congregarse. Y obedezcamos las palabras del escritor de Hebreos cuando nos dice, no dejar de congregaros. Y también aprender de David, que se llenaba de gozo cuando le decían, vayamos a la casa del Señor. Bien, pues estoy ya terminando. Voy a hacer, digamos, una conclusión final del tema que hemos tratado durante 22 semanas. El efecto de la plenitud divina en el creyente que se ha rendido al Señor, es que, como consecuencia de esa rendición, recibimos paz, recibimos el fruto perfecto del Espíritu Santo, con todas sus cualidades, y recibimos también el carácter de Cristo. El carácter de Cristo lo expresa Él en su palabra, en su vida, en su forma de comportarse. Debemos imitar. Pablo decía, sufro dolores de parto, para que el carácter de Cristo se forme en cada uno de los creyentes. Y tenemos que demostrar ese carácter de Cristo. En la escuela bíblica el otro día hablábamos y decíamos que a veces nos precipitamos, tenemos mal genio, nos sale, digamos, el viejo hombre ahí de rebote, ese quiere sacar la cabeza y a veces se nos va. Y decíamos, ¿qué decíamos? Que debemos ponernos en el lugar de Cristo. O mejor dicho, poner a Cristo en nuestro lugar. ¿Qué haría Cristo en una situación parecida? Cuando tú tengas el impulso de contestarle a alguien mal, de hacer un mal en vez de hacer un bien cuando recibes un mal, hay que decir, ¿qué haría Cristo? Cerrar los ojos, contar hasta 10, 20, 30, 40, hasta donde sea necesario hay que contar. Controlar, dominio propio, control. Y decir, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Eso es tener el carácter de Cristo. Eso es que el carácter de Cristo, cuando actúas así, es el carácter de Cristo que se está formando en ti. Por eso debemos permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, dirigiendo nuestros pensamientos, en otras palabras, dirigiendo nuestra mente. La mente es como un jardín. Si no lo cultivas, van a crecer malas hierbas. Por eso dice la palabra de Dios que sometamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Lo que plantemos en ese jardín va a nacer, va a crecer. Por eso debemos cuidar nuestra mente, someter nuestra mente a la influencia del Espíritu Santo. Porque, repito, lo que siembras en tu mente es lo que va a crecer. Tenemos que tener una mente abierta a la influencia del Espíritu Santo. ¿Sabéis lo que dijo alguien sobre la mente? Dice, la mente es como un paraguas. Si no lo abres, no sirve para nada. ¿Verdad?
¿Para qué sirve un paraguas cerrado? Ni te produce sombra, ni te evita que te mojes cuando llueve, pero si lo abres, funciona. Cuando tú abres tu mente y te dejas influenciar por el Espíritu Santo, es cuando realmente vas a empezar a vivir la vida plena y abundante que Dios quiere que vivamos. Por eso debemos permitir también al Espíritu Santo que dirija nuestras palabras, nuestra manera de hablar, que cambiamos de la noche al día, de aquí en la congregación al lunes en la calle o en el trabajo. A veces cambiamos nuestra manera de hablar. Y también un buen testimonio. La predicación más eficaz es nuestra vida de testimonio. Cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, va a marcar si está siendo influenciado por el Espíritu Santo o no. En esto consiste, hermanos, la vida plena y abundante. Consiste en la verdadera felicidad y el verdadero gozo. Es el pleno disfrute de su naturaleza divina en nuestra vida. Y escapar de la ira santa de Dios, de ese juicio para condenación que tendrán todos aquellos que no obedecen su palabra. Hermanos, hemos nacido, y ya estoy terminando, para ser vencedores. Hemos nacido para ser vencedores. Si vives en derrota, no estás en el orden de Dios. Dios quiere que venza. En Él somos más que vencedores. Hemos nacido para vivir una vida plena y abundante que Dios quiere que vivamos. Él desea que vivamos. Él nos invita a que vivamos en esa vida. Y eso es el pleno disfrute de su naturaleza divina. Hermanos, y esta manera de actuar va a producir efectos y consecuencias siempre positivas. La vida cristiana auténtica, recuerda esto, es andar en la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios la encontramos en su palabra. No quites páginas que no te interesen, porque la palabra de Dios es la voluntad suya, desde Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis. Hay personas que seleccionan las páginas de la Biblia y algunas, cuando ven cosas que van en contra de su forma de actuar, pasan rápido. Pero la palabra de Dios, repito, es la voluntad perfecta de Dios. En ella está su voluntad. Por eso repito y termino, nuestra vida debe honrar y debe agradar a Dios. Como cristianos, seguidores y servidores de Cristo, debemos alejarnos, huir del mal y procurar siempre hacer el bien. En eso consiste la vida plena y abundante. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.